Bueno, pues estamos aquí nuevamente, ahora con la sesión número 4, con la doctora Claudia Pineda Flores. Ella es maestra en psicología, especialista en enfoque cognitivo-conductual y contextual. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hacerse el tiempo, porque también es alguien igual muy ocupada, al igual que el resto de nuestros colaboradores. Y pues abriendo este tema, ya habíamos hablado, poniéndote como un poquito, ¿no? Como en contexto de pues epidemiología acerca del burnout, qué significa, cuáles son los síntomas, qué tanto se presenta en nuestra población, bueno, en el mundo y en nuestra población, qué factores tanto psicosociales como a nivel personal, ¿no? Influyen en poder, ¿no? Presentarlo. Tú que te especialistas en esta área, ¿no? Cognitivo-conductual, podríamos, como antes, porque puede ser que alguien a veces desconozca, ¿no? Uno que trabaja en la salud mental, escuchas terapia cognitivo-conductual y ya sabemos a qué aplica. ¿Por qué se caracteriza esta terapia cognitivo-conductual? Este modelo en particular menciona 3 elementos que son muy importantes y que estos elementos interaccionan entre sí para generar una respuesta conductual, pero también a nivel emocional, ¿no? Entonces, sabemos hoy por hoy que algún estímulo, como por ejemplo alguna crítica, algún comentario, alguna situación que nosotros podemos observar de nuestro ambiente, va a generar un pensamiento, ¿no? Y en estos pensamientos pueden incluirse algunas equivocaciones. Yo les digo a mis consultantes se llaman distorsiones, equivocaciones, fallos por ahí de percepción. Y estos fallos o estas distorsiones de cómo nosotros interpretamos la realidad van generando ciertas emociones, ¿no? Algunas emociones, y específicamente en el estrés o en el burnout, lo que sucede es que estas emociones generalmente son displacenteras, ¿no? Como irritabilidad, enojo, frustración, sobre todo ansiedad. Y estas emociones, ¿qué es lo que sucede? Que nos generan algunas reacciones o conductas, a veces también disfuncionales, y estas mismas van a alimentar nuestros pensamientos y va a ser un círculo, como una bola de nieve, exacto, ¿no? Que se hace vicioso, más grande. Un bucle, ¿no? Es decir, recibo una crítica, yo pienso, todo está mal conmigo, un pensamiento muy catastrófico, seguramente me van a despedir del trabajo, seguramente lo que hago no es valioso, ¿no? Y así sucesivamente. Esto, obviamente, si tú lo piensas, pues te va a generar un malestar, ¿no? Enojo, a lo mejor tristeza, ansiedad, angustia, y esa emoción particular que va a provocar, pues que estemos hipervigilantes a nuestro trabajo, mantener todo el tiempo el control. Y además cómo se trabaja con gente, ¿no? Pensaba esto. Exacto. Y obviamente entonces estas conductas, ¿no? Me van a generar más pensamientos como no lo puedo controlar, entonces nuevamente frustración, nuevamente sí, como que reafirman estos pensamientos. Entonces, ¿qué hace el modelo cognitivo-conductual y ahora contextual? Se centra en la parte de cómo nosotros estamos construyendo o generando estos pensamientos, estas creencias, y hay un término que llamamos reestructuración cognitiva, ¿no? Es decir, ir modificando estos pensamientos a pensamientos mucho más objetivos, más apegados a la realidad, ¿vale? Que nos van a generar una emoción mucho más calmada, más placentera, y nuestra ejecución en las actividades del día a día, en nuestro trabajo, van a estar guiadas o de manera diferente, ¿no? Entonces,
queremos romper con ese círculo. Claro. Y estaba pensando, muchas veces lo que se ve es justamente nada más la conducta. Ajá. A veces la irritabilidad, el tono de voz elevado, ¿no? Todo o las consecuencias a veces de la conducta. Exacto, ¿no? Exacto. Es algo que no vemos, ¿no? Le llaman también conducta privada, pero que finalmente tiene un efecto en tu salud, ¿no? O sea, de alguna ya que nos duele el estómago, ¿no? Cuántas veces estos síntomas de colon irritable, tensión muscular, ¿no? Y que también está relacionado con mayores errores en nuestro trabajo, ¿no? Incluso satisfacción en el día a día y por supuesto que va a impactar no solamente en mi área laboral, sino en mi vida cotidiana, ¿no? Claro, ¿no? Y esa bolita o bucle lo voy llevando del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Exacto. Y al revés. Familia, ¿no? Incluso si vamos manejando en el mismo contexto, ¿sabes? Del día a día. Entonces, es muy importante empezar a ubicar estos puntitos, ¿no? Claro. En particular. Y pensaba aparte de no quedarnos solo como en la conducta, ¿no? Justo, sino a veces también decir, bueno, ¿qué hay detrás? O qué emoción tal vez hay detrás de esa conducta que se vio, ¿no? Exacto. Porque a veces como que callamos, ¿no? Las emociones o las reprimimos, ¿no? Y entonces nada más es la conducta, porque todavía va un paso más atrás, ¿no? Entonces además de la conducta, la emoción, está ese pensamiento. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, está. Como quitándole las capitas, no sé. Exacto, exacto. Y justo es empezar a observar primero mi emoción, que la emoción va a ser una alarmita siempre, ¿no? Entonces, yo les digo a algunos consultantes, bueno, a ver, haz una pausa, ¿qué estamos sintiendo? ¿Y con qué se relaciona? ¿Qué estás pensando justo en ese momento, ¿no? Y en ese momento, entonces, podemos, además de identificarlo, poner esa pausa y hacer esta reestructuración, ¿no? ¿Cómo hacemos esa reestructuración? Justo, ¿qué realmente está sucediendo? ¿No? La descripción de lo que observo como tal en la conducta y ir quitando estas suposiciones, porque la mente es muy habilidosa y lo que hace es crear escenarios mágicos, a veces catastróficos y reales, y entonces es realmente observarlos y aterrizarnos como en el aquí y en el ahora, ¿no? Claro, y que a veces me pongo a pensar que a veces no escuchamos, ¿no? Como esas emociones, ¿no? Ajá. De repente platicábamos en la sesión 3 sobre que pues ya no queremos como sentir la incomodidad, ¿no? Y el celular nos ha venido a beneficiar eso porque ya estás en algún lugar, no llega la persona y entonces te pones a ver cosas cuando en realidad tal vez lo que sientes es ansiedad o es miedo o es frustración porque tú viniste rápido y la otra persona no llega, pero no te alcanzas a escuchar, ¿no? De repente. Exacto. Justo hoy por hoy contextual, ¿no? En el modelo también contextual se habla mucho de la tolerancia al malestar, ¿no? Estamos en una época de la inmediatez y de evitar a toda costa no sentir malestar, ¿no? Llegan también incluso mis consultantes y es que me siento mal, ¿no? Quiero que desaparezca todo esto. Y no, a ver, espera, vamos paso a pasito. Observa, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Y bueno, esta emoción no es que se va a desaparecer, porque las emociones son parte del ser humano, incluso nos ayudan, ya no se hablan de emociones negativas, sino de emociones como tal. Entonces, habría que preguntarnos realmente qué función tiene. Me enojé, ok, estoy sintiendo este enojo. ¿Qué de todo esto, no, me está molestando? ¿Puedo hacer un cambio? Y es ahí cuando empezamos a identificar pensamientos, pero también a tomar decisiones, ¿no? Ya de manera conductual. Y bueno, regresando un poquito, no es patear la emoción, como bien dices. Más bien como, a ver, la acepto, la observo y después tomo decisiones también observando con qué pensamientos están asociadas. Claro, porque si no a veces vamos como en piloto automático, ¿no? Sí. Podrá decir, y luego no conocemos, ¿por qué estaré metiéndome en más problemas? O no, y a veces todo tuvo una raíz de un momento que no empezaste, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, en el caso de ahora ya que entendemos un poco más como esta parte o este fundamento de la teoría cognitivo-conductual y contextual, digamos como qué herramientas de esta terapia o qué técnicas podrían ayudar, por ejemplo, a reducir? Tú dices que mayormente ansiedad, ¿no? A veces es lo que se siente, a bajar esta ansiedad académica, ya hacen los docentes, ¿no?
o sea, como el gold standard es, hoy por hoy, la evidencia es la reestructuración, que te hablaba este término, la reestructuración cognitiva. ¿Y qué se refiere? Es justo la observación, primero de la emoción, ¿no? Que va a ser nuestra alarmita. Después, preguntarnos, bajo esta emoción, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que hay? ¿No? O cómo estoy concibiendo la realidad. Ok. Y después, identificar estos pensamientos que pueden ser distorsiones, ¿no? Cognitivas o de mis creencias, e irlas separando. Yo les digo a mis consultantes, vamos a separar lo que es real, ¿no? Con lo que es una suposición, ¿no? Puedo observar, ok, coloqué el vaso, ¿no? Inadecuadamente. Esa es una descripción, es una realidad, porque tú lo estás observando. Pero una distorsión puede ser, lo hice terrible, no lo coloqué adecuadamente. Nunca lo hago bien, ¿no? Segura, ya no me voy a dedicar a, bueno, hablando de ya no me voy a dedicar a la docencia, ya no me voy a dedicar a lo que estoy haciendo, ¿sabes? Entonces, eso es una suposición, ¿no? Entonces, la reestructuración lo que hacemos es yo les digo, poner los pensamientos en su justa medida, ¿no? Es decir, lo coloqué inadecuadamente. Pero eso no quiere decir que yo sea una mala persona o que todo el tiempo me va a salir mal, ¿no? Ok, la próxima vez lo haré de manera cuidadosa o con mayor atención. Entonces, esa es esta reestructuración. No flagelarnos o juzgarnos, sino ver la realidad, ¿no? Tengo esto es lo que está sucediendo y que sí puedo hacer, elegir hacer, ¿vale? Esa es una de las técnicas. Otro, pues, son las estrategias y entrenamientos en habilidades para solucionar problemas, ¿no? Es decir, bueno, ante esta situación, hacer toda una lista de posibles soluciones, incluyendo las más absurdas, y después evaluar cada solución, ¿vale? Esto es bien interesante porque cuando incluimos todas las opciones posibles, yo les digo a veces a mis alumnos, incluso a los consultantes, ¿qué posibilidad hay? Di la más absurda, ¿no? Y entonces incluso la más absurda genera este concepto que llamamos flexibilidad cognitiva, de que las cosas no tienen ni deben que ser forzosamente de una sola manera. Y entonces ver todo este panorama baja nuestro estrés, baja nuestra ansiedad y podemos tomar mejores decisiones. E incluso cometer menos errores, y estos cometer menos errores obviamente nos motiva. Dice, bueno, no, sí le puedo poner con cuidado el vaso, por ejemplo, ¿no? Claro. O pensaba también, por ejemplo, en ahorita que mencionabas esto de repente de las distorsiones que podemos tener en algo que ocurre muy comúnmente hablando del celular en los salones de clase, ¿no? De repente el alumno que saca el alumno o alumna que saca el celular, ¿no? Y entonces uno como docente puedes, ¿no? Tener el pensamiento de, claro, ya le aburrió mi clase, o claro, me quiere faltar al respeto, o claro, no, o sea, puedes, como tú dices, ese abanico de posibilidades infinito, ¿no? Exacto. O puede ser que realmente estaba esperando un mensaje porque la novia o el novio no le contesta desde ayer, apenas le contestó. Exacto. Y no tiene nada que ver contigo, ni tu clase. Ni tu clase, ni tu capacidad, absolutamente nada, ¿no? Incluso es una conducta ya muy automatizada, ¿no? Todo el tiempo estamos en el celular. Efectivamente, o sea, hay muchas distorsiones, ¿no? Que justo sabotean nuestro trabajo, incluso el disfrute mismo de lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, y otras estrategias, por ejemplo, también el micro o pequeños ensayos conductuales, ¿no? Ay, como que este tema no puedo manejarlo mejor. Ok, vamos paso a paso, ¿no? Que ve preparando tu clase, vamos poniendo algunas frases que pueden recordarte el tema en particular que puede ser difícil para ti, ¿no? Y hacer estos pequeños ensayos, ¿no? Porque a veces es la evitación también, hablando de evitar las emociones, también evitamos las experiencias. Y entonces no doy mi clase, ¿no? O hoy me voy a enfermar, bueno, ya en casos más. Sí, claro, y justo hablábamos también, por ejemplo, en la sesión 2 con el doctor Jorge Mérida, de repente de también cómo esta parte de la naturaleza, del trabajo y demás, cómo podían influir, ¿no? En el burnout. Y me quedo pensando que igual esta exposición, y si yo no lo voy trabajando, va siendo un factor adicional, ¿no? O sea, porque pues
tienes que estarte pues trabajas con gente, ya sea como médico, como docente, ¿no? Estás enfrentándote a gente y sí tienes esa situación como de, pues lo que piensan o lo que dicen, o si saco el celular o no me está poniendo atención, le agregas un estresor adicional. Exacto, ¿no? Exacto. Y puede ser como una estrategia inmediata, ¿no? El evitar, el hacer, porque justo si yo digo, bueno, me voy a reportar enfermo o este tema lo veo, ¿no? Sobre encima o demás, de manera inmediata baja mi ansiedad, por supuesto, porque lo estoy enfrentando, pero a largo plazo continúa. Mi rumiación le hablamos a esta serie de pensamientos de distorsiones cognitivas, ¿no? Sigue como que da la vuelta, exacto, ¿no? Mi rumiación sigue una y otra vez y nuevamente genera esta emoción y entonces lo único que hago es aplazar mi malestar emocional. Claro, eso si no viene como la culpa, ¿no? En la sesión 3 también hablamos mucho de las culpas y es como, es que yo debería, ¿cómo es posible, no? Si yo llevo 10, 15, 20 años dando clase, debería ya de serme fácil, ¿no? Exacto. Debería, tendría, ¿no? Como es una norma, entre comillas, ¿no? Yo tengo que hacer el mejor papel, ¿no? Además, soy el doctor, soy el académico, ¿sabes? Entonces, pero bueno. Sí, claro, debería ser como el ejemplo, ¿no? Y a veces también no abrirlo, ¿no? Porque también a veces pensamos que a los demás o nadie enfrenta esa dificultad, ¿no? Esa puede ser otra distorsión como, es que soy el único que le pasa y tal vez hay... Exacto. Sí, exacto. Incluso por eso la importancia de la red, ¿no? De apoyo, la red social o la red de nuestros colegas, ¿no? De cómo estás vivenciando tú esta situación, ¿no? Y nos puede ayudar tanto en la reestructuración como en el actuar, ¿sabes? Claro. Un poco ya tocamos esta pregunta, pero de cómo identificar, por ejemplo, cómo podemos identificar estos pensamientos. Ya nos decías como haciendo un alto, que creo suena muy sencillo, pero a veces, como dices, estas emociones displacenteras como que quisiéramos no sentirlas y luego son las que más nos enseñan a veces, ¿no? Exacto. Sí, bueno, una de las principales estrategias es hacer una pausa. Yo les digo, vamos a pausarnos un ratito, ¿no? Empieza a identificar qué emociones y a nombrarlas también, porque en ocasiones solo hay un malestar y no lo quiero sentir, ni siquiera lo quiero nombrar, ¿no? Bueno, entonces hacemos una pausa. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Qué tienes? ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿No? ¿Frustración? ¿Enojo? ¿Irritabilidad? ¿Cuál? ¿No? Y vuelvo a repetir, con esto, ¿cómo se asocia? ¿Cómo lo estoy interpretando? ¿A qué se debe? Porque vi a mi alumno que sacó el celular, porque alguien se retiró, porque incluso leí, hay una evaluación, ¿no? Negativa. Sí, mi evaluación docente. Exacto. Y entonces, ¿vale? ¿Y qué relación tiene mi emoción con lo que estoy pensando? No soy capaz, ¿no? No les gustó mi clase, ¿no? Es porque no lo sé hacer, no lo sé decir, me faltaron, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Y una vez identificando esto, ¿no? Es empezar a cuestionarnos si realmente, vuelvo a repetir, si realmente es real o yo estoy aumentando, estoy distorsionando, le estoy aumentando a lo que estoy observando en realidad. ¿Sabes? Y esto se puede llegar solo, a veces pensaba como, porque hay veces que hay ciertas cosas que, ¿no? Si estamos de repente demasiado ansiosos, demasiado enojados, podemos decir, no, sí es 100% real. ¿Se puede llegar solo o normalmente sí se necesita un apoyo terapéutico para lograr llegar al 100%? Lo ideal es justo con estas prácticas, primero empezar con esta parte terapéutica, ¿no? Te ayuda un montón tener una visión mucho más objetiva, profesional. Digo, lo recomendable es poder acercarte. Y una vez acercándote y trabajarlo de manera con un profesional, ¿no? De la salud, ¿qué es lo que sucede? Que el objetivo es que tú de manera independiente, solito, puedas hacer esta reestructuración, puedas observar tu emoción, puedas gestionar tus emociones, puedas tomar mejores decisiones e incluso hacer algunas modificaciones en la medida de lo posible de tu contexto, pero también de tu conducta, ¿vale? Entonces, sí.
incluso también la parte, ya lo hablábamos, la parte social, ¿no? El hablarlo con algunos compañeros, compañeras que están en la misma situación, a lo mejor nos puede aportar de, ok, yo tengo esta estrategia, ok, o nos pueden dar una visión de la situación un tanto más objetiva, ¿no? Retomamos nuestro ejemplo, las evaluaciones. A veces me ha tocado que con algunos compañeros, no, mira lo que sucedió. No, mira, ok, bueno, a lo mejor no tiene que ver con tu práctica, tiene que ver a lo mejor con un grupo, ¿no? Que tiene ciertas características, que incluso están en contextos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Es diferente tomar una clase en línea que tomar una clase presencial. Y entonces ahí la evaluación es diferente, ¿sabes? Entonces, el compartirlo también con algunos otros colegas, con nuestros pares, nos puede también ayudar a tener una mejor visión, una visión más real, más objetiva de lo que está sucediendo. Claro, como ampliar ese abanico de opciones, ¿no? Claro. Porque a veces me ha tocado que de repente en la evaluación se centran solo en los comentarios negativos, ¿no? Ajá. De repente decir, no, mira, fíjate que además de esos, tienes aquí donde Exacto. dicen la mejor o el mejor docente o no, Entonces de repente a veces centrarnos, ¿no? Solo en lo negativo. Y sí pensaba en esta parte como de hacerlo solo o en general, primero apoyarnos como de un proceso terapéutico, porque a veces esta parte como de verlo real puede ser de acuerdo a tu contexto, ¿no? Si no conoces muchas cosas, a veces el hablar con otros compañeros, el hablar con un terapeuta, un profesional de la salud mental, te abre las otras posibilidades que tal vez en tu historia de vida pues no las viste, ¿no? Exacto. Y para ti te aferras a esa realidad y de repente dices, no, pues creo que hay, ¿no? Otras, ¿no? Otras interpretaciones, otras hipótesis, ¿no? De lo que puede estar sucediendo. Exacto. Y no solo como mi pensamiento, ¿no? Que creo que eso podría hacerlo a veces como complicado, ¿no? Sí tenemos algunos sesgos, ¿no? Obviamente de nuestra historia, incluso de nuestros contextos. Y este término que también ya se incluye la poca flexibilidad cognitiva, ¿no? Han llegado consultantes a decir, no, es que de verdad debe y tiene que ser de esa manera, ¿no? El docente es el que sabe todo, ¿no? No se puede equivocar. Y entonces, sí, a veces hacerlo de manera independiente o como una primera práctica puede ser muy complejo, ¿no? Y sí, coincido totalmente contigo. O sea, de alguna manera los procesos terapéuticos ayudan un montón, ¿no? Nos dan esta posibilidad, voy a utilizar tu palabra, abanico de posibilidades de ver una realidad diferente, ¿no? E ir flexibilizando nuestro pensamiento, ¿no? Nuestras cogniciones. Y a mayor flexibilidad, obviamente mejor bienestar, ¿no? Y menor malestar emocional. Claro, porque mientras más me aferre a veces como ese control, ¿no? Se vuelve un poco más complicado. ¿Y qué diferencia podría haber, por ejemplo, en esta parte entre autoobservarse y sin caer en ser demasiado autocríticos o duros con nosotros mismos al momento de cómo evaluarnos y hacer ese alto? Sí, volvemos a esta partecita, ¿no? A veces puede existir este sesgo de como siempre fui crítico, siempre fui duro, incluso vengo de contextos rígidos. ¿Qué es lo que sucede? Pues yo aprendí a solucionar este malestar o a solucionar esta problemática de esa manera, ¿no? Pero justo observando mi pensamiento, compartiéndolo con los demás, incluso en un proceso terapéutico, podemos ir modificando y ser mucho más flexibles de las cosas que nos vamos mencionando, que nos vamos calificando. Una de las o dos de las estrategias que personalmente yo utilizo con algunos consultantes o incluso también con los alumnos o que a veces nos vamos cuestionando entre compañeros es la descripción de la conducta, ¿no? Más que... O sea, como sin juzgarla, nada más sin juzgarla, exacto. Yo hago un ejercicio de, bueno, a ver, describe el vaso o descríbeme cómo es. Es bonito, tiene, bonito es una calificativa, pero tiene unas florecitas y las florecitas tienen tal forma, ¿no? Son de tal color. Ok. Ahora, vamos a describir
tu conducta. Impartí la clase de tal manera, o coloqué tal diapositiva, impartí tal cosa, por ejemplo, con el alumno, ¿no? El alumno sacó el celular, lo vio, lo dejó en la mesa, ok. Eso califica tu desempeño, ¿no? Ok. Entonces ya vamos separando lo que observamos con una suposición, o como yo estoy calificando el contexto, pero también juzgándome, ¿no? O calificando. Otra de las estrategias, y que esta me gusta un montón, ¿no? Es ser ahora compasivos, ¿no? Con nosotros mismos. Es decir, escuchar qué nos decimos a nosotros mismos ante algunos errores, ante algunas equivocaciones, o ante estímulos, ¿no? Que no están en mi control. Yo les digo, bueno, si estuviera aquí la persona que más quisieras, que amaras, tu hijo, tu pareja, tu padre o un buen amigo, ¿qué le dirías ante un error? Generalmente no decimos, ay, pero es que ibas otra vez, ¿no? Exacto. Qué mal lo hiciste. Terrible, ¿no? Eres el peor o la peor, ¿no? Generalmente somos más compasivos, como, no te preocupes, mira, podemos hacer esta modificación, o mira, piensa en esta situación, o lo que decías, ¿no? Ok, tú estás viendo las evaluaciones negativas, pero mira, aquí te felicitan porque aprendieron, porque modificaron. Entonces, esta forma de cómo nosotros tratamos al otro, ¿no? Vale mucho la pena hacer la práctica, pero con nosotros, ¿no? Y entonces separamos la autocrítica, el castigo, con lo que realmente sucedió, ¿sabes? Entonces son estas dos herramientas, la descripción de la conducta, de lo que se ve, y un diálogo más compasivo con nosotros. Claro, el describir a veces sin juzgar, ¿no? Porque en la autocrítica luego ya le vas poniendo, ¿no? Calificativos, sino primero describir la conducta, describir lo que sentiste también sin juzgar, ¿no? Exacto. Es que no me debería de enojar, o es que debería, ¿no? Entonces tal vez también hasta sin juzgarte, pensaría yo que también sería importante. Y ¿cómo podríamos, por ejemplo, fomentar esta autoevaluación sin caer en la autocrítica en los docentes? Nuevamente, ¿cómo podríamos fomentarlo? ¿Qué estrategias les dirías para fomentarlo? Esta parte como de describir la conducta, ¿no? Sin juzgarse. ¿Qué otra tip? No buscar controlar todo, tal vez. Sí, bueno, obviamente la descripción es importantísima, ¿no? Te decía hace un momentito, observar lo que sí está sucediendo sin esta calificación, juzgar de alguna manera, ¿no? Y vuelvo a repetir, de alguna otra situación es hablar, ¿no? Buscar, identificar nuestros pensamientos y autoverbalizaciones, y ser más comprensivos de alguna manera con nosotros. Esa palabra comprensión, ¿no? Creo que eso es bien importante, que a veces podemos ser comprensivos con nuestros alumnos, con los pacientes, pero al último en nosotros. Exactamente. Claro. Incluso lo hacemos con todos, pero menos con nosotros. Tendría que ser una práctica mucho más común. ¿No? Bueno, nos vamos a quedar con esta reflexión importante y nos vemos ahorita regresando de la pausa para seguir hablando de este tema de terapia cognitivo-conductual. Hola, pues bienvenidos de regreso otra vez. Nos fuimos a la pausa con esta reflexión respecto a ser compasivos, ¿no? Con nosotros mismos. Y me ponía a pensar que dentro de esta compasión también el permitirnos descansar, ¿no? Hablábamos en la sesión 3 que a veces dentro de nuestra historia de vida o nuestra historia o contexto social, a veces hasta está esta frase, ¿no? Del ocio, la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, de repente, estos microdescansos también, ¿no? Creo que sería importante.
Sí, definitivamente. Hoy por hoy la evidencia, ¿no? Algunas revisiones o algunos estudios muy bien hechos, bien controlados, han marcado la importancia justo de estos microdescansos o incluso actividades placenteras, porque el hecho de que nosotros podamos darnos estos tiempecitos incluso dentro de nuestras actividades cotidianas o descansos o conectar con algunas actividades placenteras ya con mucho más tiempo, es como si le diéramos un descansito a nuestra mente, ¿no? Y les digo a nuestro sistema nervioso, y es bajar el acelere, incluso esta rumiación, estas ideas, bajamos y podemos volver a conectar con lo que es importante para nosotros dentro de nuestra área laboral, vuelvo a repetir, cometer menos errores, ¿no? E incluso, bajar la ansiedad e incluso disminuir todo el estrés y la fatiga que puede generar nuestras actividades cotidianas. Bueno, y en específico el trabajo. El trabajo, ¿no? Justo. Y pensaba que a veces con esto que nos mencionabas antes de la pausa de la autocrítica y de repente cómo somos más duros con otras personas que con nosotros mismos, pensaba en justo qué le dirías a un amigo, a tu hijo, etcétera. Si te dice que está agotado, lo ves cansado, ¿no? Le dirías, vete a descansar, lo retomas mañana, exacto. ¿No? En cambio uno, no, tengo que terminar y ahorita y no te quieres permitir esos descansos, ¿no? Exacto. O es, volvemos a hablar de estos pensamientos muy rígidos, ¿no? Tengo y debo, porque necesito, porque se me acabó el tiempo, porque voy muy rápido, ¿saben? Yo a veces incluso también a mis alumnos es, ok, trata de tomar, ¿no? Concentrarte o dividir las tareitas, concentrarte muy particularmente en un tema y toma una pausa. Claro, no vas a tomar una pausa de 5 horas, ¿no? O estar 2 horas en el celular, pero sí horas breves, ¿no? Para estirarte, para respirar, para tomar un vasito de agua, ¿no? 2, 3 minutos y volvemos, ¿no? Retomamos. Y entonces esto es bajar un poquito el switch de toda nuestra actividad mental y volver a conectar, ¿no? Claro, y justo hasta, como dices, fisiológicamente funciona, claro. ¿No? O sea, porque yo les decía también a mis alumnos de repente, si yo pusiera una cámara en tu casa, en esa tarde que dices, voy a estudiar toda la tarde, realmente también, o sea, fisiológicamente tu cerebro no aguanta en un periodo de alta concentración 8-16 horas, ¿no? De ella, si yo pusiera una cámara vería que si estás leyendo pero de repente abriste las redes sociales digitales, de repente hiciste que bajaste por un vaso de agua por no sé qué, entonces no fue todo el tiempo, ¿no? Y a veces si no lo hacemos consciente pues también sentimos que no descansaste, ¿no? Exacto. A que si pones la pausa bien formada, ¿no? Formada y estructuradita. O disfrutar, ¿no? Porque hablamos también en una de las sesiones sobre disfrutar las vacaciones, ¿no? Porque a veces también y te desconectas, ¿no? Si estás en el trabajo pensando, a ver cuándo salgo de vacaciones y estás en las vacaciones y es que ya veo qué tal está trabajando y está produciendo y yo me estoy quedando atrás, ¿no? Entonces también ese desconectarte, ¿no? Exacto. Y justo el desconectar o prestar atención a otras cosas, vuelvo a repetir, que son importantes, que son placenteras, ¿qué es lo que sucede? Regresas incluso a tu trabajo, ¿no? Con un poco, mucho más energía de alguna manera o con esta habilidad de poderte concentrar, de poder, incluso eres más rápido si tomas estos breves descansos o incluso estas actividades de ocio, ¿no? Sí. Porque, pues sí, justo. Aumenta la motivación, aumenta el sentido de ser productivo de alguna manera, incluso el propio bienestar y decir, claro, lo estoy haciendo bien. No, claro, porque había leído también, por ejemplo, que pues ciertas estructuras cerebrales, por ejemplo, como el hipocampo, si uno hace ejercicio, pues mejora mucho la memoria, pero también ciertos niveles de estrés, como si fuera un artículo muy bonito que lo pone como si fuera como un como un termómetro, ¿no? Y cuando ya está demasiado el estrés, más bien hay muerte de neuronas del hipocampo, que es el área que tiene que ver con la memoria, ¿no? Entonces,
también hasta resulta contraproducente, ¿no? El estar todo el tiempo sometidos a ese estrés sin tener, como dices, esos periodos. Esos pequeños periodos de descanso. Oye, y a veces pensaba en esto que nos decías de la ansiedad, que es lo más común, a veces el enojo, que luego hay personas que a veces la emoción luego no la identifican como tal, pero sí lo que sienten físicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pueden identificar algunas señales así físicas en su cuerpo respecto a tanto al agotamiento o al exceso de estrés? De estrés. Hay algo bien interesante. Fíjate que en este modelo también cognitivo-conductual, además de identificar las emociones, identificamos los cambios fisiológicos. Y efectivamente, habrá personas, personas en específico que no sé, pero lo siento en el estómago, ¿no? Tal vez no le pongo el nombre de ansiedad, pero siento un hueco. Siento algo aquí, siento un hueco, siento un nudo en la garganta, ¿no? Ay, ya estoy súper tensa, ya me duele la espalda, algo está sucediendo. Entonces, ¿cómo identificar? Justo, prestar también atención a mi cuerpo. Y justo se han asociado, ya hay mucha evidencia de esta correlación entre algunos patrones o algunos cambios específicamente en el área laboral que se asocia con dificultades, ¿no? Por ejemplo, de dormir, dolores de cabeza o cefaleas tensionales, tensión muscular, ¿no? Muchos problemas a nivel digestivo también. Entonces, estar prestando atención, claro, ¿no? Me cuesta más trabajo dormir, me siento más acelerado, ¿no? Ya tengo colitis, y tiene que ver con, por ejemplo, periodos de evaluaciones, ¿no? O últimos días de semestre, no, mi cuerpo está cambiando, mi cuerpo se está sintiendo agotado, con mucho más sueño, cambios también en el apetito, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos factores que son fisiológicos totalmente están relacionados también con la parte emocional, con la parte, ya decíamos, con la parte cognitiva de cómo estoy viendo mi realidad, cómo está sucediendo, y entonces esas van a ser pequeñas alarmas. Hay que estar muy presente, incluso monitoreando, y para poder tomar decisiones o acciones con respecto a eso. Claro, es escuchar nuestra emoción, escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? No es solo quedarnos en la conducta, ¿no? Como dices, ya empezar a irnos, ¿no? Exacto. Hacer este escáner, ¿no? De cómo estoy el día de hoy, ¿no? ¿Tengo hambre? ¿Tengo sueño? ¿Estoy fatigado? ¿Me duele la espalda? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Para también cubrir esa necesidad, porque igual si yo no me escucho que, no sé, que tengo sueño, que tengo hambre o que algo, no, y me meto directo a la clase sin ir por mi café, sin ir al baño, igual cualquier situación. También, exacto. ¿No? Por pequeñita que sea, me va también a repercutir a largo plazo, por supuesto. Claro. Por ejemplo, estaba pensando también en alguna estrategia, ahorita que hablamos como de platicar con los demás y abrirlo y describir la conducta, y que a veces nos ayuda el platicar con otros. ¿Cómo podría ayudar, por ejemplo, el humor, ¿no? en esto? Es bien interesante. Fíjate, yo les comento a algunos consultantes, a algunos alumnos, que tanto se ha descrito, ¿no? Que el reír y el llorar es como abrir la valvulita de las emociones. Claro, no se me pongan a llorar todos, les digo, mejor vamos a reír. A reír todos. Porque cuando uno ríe o llora demasiado, ¿qué es lo que pasa? Incluso si tú terminas es... ¿no? Como que suspiras. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues a nivel fisiológico reduce los niveles de estrés. Es como si le dieras un masajito al sistema nervioso, ¿no? Y es una estrategia de relajación incluso. Entonces, tener buen humor, ¿no? El ver, el incluso compartir alguna anécdota, ¿no? Que puede ser gracioso, que puede ser divertido para ambas, cambia la situación, ¿no? O sea, fisiológicamente reduce mi nivel de estrés y además cambia la perspectiva de lo que estoy viviendo. Es como, bueno, no es tan complicado.
no es tan difícil, ¿no? Esto que se veía terrible, sí hay solución, ¿no? Entonces, justo estar fomentando constantemente el humor, pero también la creatividad y algunas otras actividades, vuelvo a repetir, también le sumo actividades placenteras que me conectan con otras cosas, como el ejercicio, ¿no? Como incluso el hecho solo de decir, me voy a tomar mi tecito que me encanta, el de las flores, con eso. ¿No? Claro, pero consciente, ¿no? A veces así como sí, y vamos, ¿no? Sino justo, como disfrutar ese momento. Ese momento, ¿no? Y esta estrategia que también me imagino que han hablado de la atención plena, ¿no? De estar conscientes en el presente, también nos ayuda justo a reducir todo esto, a tener una mejor percepción de lo que está sucediendo y hasta incluso en mis funciones ejecutivas, es decir, en el hacer también. Claro, sí, justo, bueno, en la sesión 3 hablamos un poquitito, nos dio Jorge algunas como estrategias en cuanto a las respiraciones, pero justo va a venir en la sesión 7, en esta parte como de hablarnos por completo también del mindfulness, ¿no? De esta atención plena, pero sí, justo qué bueno que para ir como viendo la interacción, ¿no? Entre todos. Y, por ejemplo, ¿qué podrías recomendarles, por ejemplo, a los docentes que sienten o se empiezan a identificar, ahorita que mencionamos en la sesión 1 los síntomas, ¿no? Este agotamiento, esta despersonalización que se empieza a sentir, pues hablaba el doctor Landa sobre, pues como cinismo, ¿no? A veces al momento, ¿no? De referirse, y esta baja como satisfacción o motivación en el trabajo, ¿qué podrían empezar a hacer? Si se empiezan a identificar. Si se empiezan a identificar, bueno, hoy por hoy sabemos, ya lo hablábamos hace un momentito, es las tareas con periodos breves de descanso, ¿no? Entonces hoy por hoy sabemos que, por ejemplo, primero segmentar, bueno, esa es una de las primeras estrategias, segmentar mis actividades y mis tareas, ¿no? A veces justo queremos trabajar todo, ¿no? Tengo las evaluaciones, pero la planeación de la clase, pero incluso ver un alumno, ¿no? Que darle contención y ok, vamos entonces a dividir estas tareitas en pequeñas metas, en metas muy pequeñitas, ¿vale? Por ejemplo, en este primer periodo voy a revisar todos los correos, ¿no? Ok, entonces tomo 30 a 1 hora y media, ¿no? Concentrado, sin tantos estímulos distractores, ok, concentradito, y después tomo mi descanso de 2-3 minutitos, ¿no? Me estiro, camino, yo les digo, caminen ahí alrededor de su silla, donde estén trabajando, estiramientos, respiración, por ejemplo, y bueno, y vuelvo a conectar. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo fragmento las tareas? Empiezo a generar estos ciclos de inicio y cierre. Cuando tú terminas una actividad, como ese orgullo, ¿no? De, ay, lo terminé. Ajá. ¿No? Ay, ya terminé los correos, perfecto, ¿no? Y ya, nuevamente, ya. Leí artículo. Mi microdosis de dopamina, ¿no? Exactamente, bien hecho. Y lo que sucede entonces es, se mantiene una motivación, una satisfacción, de logro también, porque voy concluyendo mis actividades, mis tareas, a tener esta visión o pensamiento rígido de necesito y debo terminar todo, necesito terminar toda la clase y además mandar las evaluaciones y además y entonces voy haciendo un cachito de cada cosa y al final no terminé ningún, exacto, ¿no? O incluso meternos de lleno, ya decías tú, a muchísimas horas ni siquiera es productivo. Llega un momento en que mi mente dice, ya, terminamos, ¿no? Y yo quiero insistir, no, es que no me concentro. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Leemos y releemos un artículo o no sé, hacemos una planeación una y otra vez, ¿no? Justo porque ya está agotada la mente. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué actividades? Segmentar las tareas, tomar estos periodos, pausas, ¿no? Pausas
concentrarnos en solo en una tarea, terminarla, tomar 2-3 minutitos de descanso y así sucesivamente, ¿vale? Aumentamos la sensación de logro, volvemos a conectar con lo que es importante para nosotros, volvemos a tomar mejores decisiones, incluso somos, entre comillas, más productivos, ¿no? Y terminamos las tareas en breves momentos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que sería de mucha utilidad, ¿no? Por ejemplo, esta parte de tomar, ¿no? Como dices, de repente estas pausas y eso y hacernos caso, pensaba, ¿no? Porque tal vez yo puedo decir, voy a hacer una pausa cada hora. De repente ya llego, no, mejor la siguiente hora hago la pausa, ¿no? Como hacer caso a estas mismas pausas. Y a veces me ponía a pensar cuando de repente el día pues tiene 24 horas y a veces decimos, no, entonces le vamos quitando horas al sueño, ¿no? Que a veces en términos tanto del estrés como pues ya se ha visto que privación de sueño puede llevar a depresión, un montón de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, lejos de ayudarte y beneficiarte, no voy a dormir y lo termino, te termina generando, no, bueno, incluso hasta riesgos cardiovasculares hablan, ¿no? O sea, obesidad, todo, o sea, toda la importancia del sueño, ¿no? Es grande. Bueno, ya hay una evidencia enorme. Sí, escuchaba, digo, esta es una recomendación, escuchaba yo a un especialista del sueño, decía, aférrense a su sueño como se aferran a esas relaciones negativas, ¿no? Claro. O sea, justo eso, por los beneficios, atención, memoria, afectaciones cardiovasculares, pero también en todo el sentido, ¿no? Y algo bien importante que se me estaba pasando es también la autoexigencia, que ya hablábamos de estas autoverbalizaciones, ¿no? Te escuchaba decir a veces, ¿no? Es, si voy a tomar horas, voy a tomar descansos, pasa una hora y es, si en este momento, si solo continúo esto, y seguimos ya cuando, ¿no? Tiene que se volvieron 3 horas, ¿no? Y es que esto tiene que quedar perfecto. Si yo había fragmentado mis tareas, ¿no? A veces ese fragmento queremos que sea excelente, que no exista ningún error, de acuerdo a nosotros, ¿no? Entonces, esto también se conecta justo nuevamente con cómo yo estoy concibiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Que tiene que ser perfecto, tiene que tener todas las características, no me debo equivocar, ¿no? Y justo flexibilizar un poco como, ok, con esto está bien, ¿vale? Y tomo mi descanso. Entonces, sí, obligarnos un poquito a, no tiene que ser perfecto para ser bueno. No, y conocernos, ¿no? En la sesión 3 hablábamos mucho de ese autoconocimiento, de repente de dónde viene este afán a veces de buscar la perfección, ¿no? Es como si a través de eso me van a evaluar a mí como persona, ¿no? O mi valor va a estar determinado de si lo hice perfecto, bueno, perfecto o no, ¿no? Y de acuerdo a nuestras métricas, porque, y somos bien duros con nosotros, no, el azul perfecto, la letra excelente, toda la referencia, todas sabidas por haber, ¿no? Y entonces justo eso, vamos aumentando algunas tareas que no necesariamente incluían nuestra labor. Claro, qué bueno que queremos hacer lo mejor que se puede, pero también respetarnos. Lo mejor que se puede también es hacernos caso a nosotros, ¿no? Claro. No, y justo esa palabra me gustó mucho, que dices como hacer lo mejor que se puede, ¿no? O sea, no lo perfecto, no porque no lo podamos hacer, porque además también dónde está la métrica de lo perfecto, ¿no? Porque también creo que el término perfecto a mí se me hace muy subjetivo. Exacto. Siempre yo les decía a mis alumnos, es como, no sé, como cuando hablan de perfecto, por ejemplo, se me hace tan abstracto como la belleza, por ejemplo, que eso a lo largo de, si tú preguntas de un país a otro, de una cultura a otra, el término de belleza varía. Cambia. Y de una época a otra también. Entonces digo, también lo de perfecto... Ahí tendríamos que cuestionarlo. Decir, quedó perfecto, pero podría venir otra persona y dentro de su estándar, no sé, es tan difícil como complacer a tanto que, ¿no? que resulta complicado, ¿no? Exactamente. ¿Cómo mantener, pues, en este difícil camino de a veces de ser así, como autoexigentes y buscar este control? ¿Qué estrategias nos ayudarían a mantener este propósito o esta motivación por ser docentes, por nuestro trabajo? Fíjate, en contextual, en las terapias ya de tercera generación de la terapia cognitiva, hay o lo que buscamos es
conectar con lo que es importante y lo que es valioso para nosotros. Creo que en estas también pausas de descanso y pausas incluso de vacaciones y demás, preguntarnos, regresar un poco, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? Originalmente, ¿por qué estaba en este ámbito de lo educativo, ¿no? O qué es lo que esperaba, qué es lo que estoy buscando. Y entonces conectar con lo que es valioso. ¿Cómo me siento, ¿no? Al, por ejemplo, impartir conocimiento, el observar que incluso tus alumnos adquieren estos conocimientos, estas habilidades que tú vas generando. ¿Cómo está eso? Ok. Entonces, si originalmente yo estaba haciendo esta actividad, porque para mí es importante, o le da un valor intrínseco a lo que yo estoy haciendo, es justo tomar esta pausa y regresar a lo que es valioso. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Vale? Y justo también sumado a las pequeñas metas, ¿no? O sea, no es sobregeneralizar y decir, bueno, todos tienen que ser, hablando otra vez de la perfección, todos tienen que aprender al mismo ritmo y perfectamente. No, ok, ¿qué de esto que yo impartí o qué de esto que estoy haciendo se está llevando tal alumno o tales actividades, ya sea extra, bueno, ¿qué hago, no? No sé, una planeación, un reporte, las evaluaciones, que todo esto no tiene sentido para mí. Y entonces, pues también validarlo, ¿no? La autovalidación, como decir, claro, lo estoy haciendo porque originalmente ese era mi sentido, ¿no? Claro, y retomar, como dices, tu propio sentido, ¿no? Porque a veces decíamos también en la sesión 3 que me tocó en algunas clases de profesionalización docente algunos profesores que dicen, es que yo soy solo profesor, ¿no? Una vez alguien me dijo por ahí, y yo, bueno, ¿de dónde sacas que solo profesor? Porque el ser profesor implica un montón de actividades y una responsabilidad muy importante, ¿no? Porque estás formando, ya sea si son estudiantes de preparatoria, o sea, estás formando gente, no solamente en lo académico, sino incluso eres un modelo, ¿no? Exacto. Y entonces me decía, bueno, es que alguna vez alguien me dijo, ay, tú la tienes bien fácil porque solo eres profesor. Entonces, de repente decir, bueno, ¿qué tanto es mi idea o la fui, ¿no? Como comprando de otra parte, ¿no? Exacto. Y la fui asumiendo como propia y no retomar eso, ¿no? O a veces, también cuando estabas hablando de esta parte del por retomar y por qué estoy en este trabajo, me ponía a pensar, nunca me puedo salir de la psiquiatría infantil, de los papás que dicen por mis hijos, ¿no? Y de repente pues ni están con los hijos, ¿no? Entonces dices, o sea, lo estás haciendo por ellos realmente o es otra, a veces la motivación, ¿no? Entonces creo que hacer esos saltos que no nos damos ese tiempo, vivimos como tan acelerados. Sí, tan acelerados, tan en el automatismo de decir, tengo que hacer y voy haciendo. Nunca es, ok, pero ¿por qué hago lo que hago? ¿No? ¿Qué sentido tiene para mí? Volver a conectar con eso. O me sigue gustando, si no me sigue gustando, ¿qué puedo estar haciendo? ¿Qué está influyendo en que no me guste? Ya sea lo estructural, como vimos en la sesión 2, ya sea mis cuestiones personales, ya sea mi entorno, qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto. Y también reconocer, lo decías hace un momentito, la labor docente no solamente es impartir conocimiento, dar una clase, una cátedra, no, o sea, todo lo que implica. Y en ocasiones no solamente entonces es reconocer estoy haciendo esto porque, bueno, es muy bonito pararme enfrente y dar mi clase o lo que sea, ¿no? Que es investigar, ¿no? Proporcionarte información, darte guía. Entonces, también segmentar todo lo que yo hago e irlo reconociendo, ¿no? Y conectar con, a ver, esto que estoy haciendo está relacionado con lo que soy yo, con lo que es importante para mí, perfecto. Entonces eso nos vuelve a regresar al camino, ¿no? Y a sentirnos mucho mejor. Y claro, impacta, por supuesto, a la percepción del estrés, de ansiedad, ¿no? Disminuye. Claro, y hasta, ¿no? Hasta, pues esta parte como el cómo llegas o el cómo ves, ¿no? De repente tu propio trabajo, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, digitales o tecnológicas que pueden ayudarnos como a gestionar este estrés cuando ya se está pasando en la red. Sí, ahora ya ves que estamos, que llegó con todo. Con todo, exacto, ¿no? Justo yo todavía no alcanzo a conocer
la gran mayoría, pero existen apps maravillosas, a mí me gustan mucho, incluso tanto las recomiendo a alumnos, consultantes, ¿no? Incluso a veces hasta familia, que son herramientas, por ejemplo, para la respiración, ¿no? La regulación de esta respiración diafragmática. No sé si ya tuvieron la oportunidad de conocerlo. Vamos a platicar más a detalle, super. Pero sí, ese es muy importante. Entonces, herramientas, ¿no? Apps que trabajan en eso. Gestión, ¿no? De actividades o proyectos. Ahora los calendarios que ya son muy automáticos. Sí, ya te recuerdan todo. Te recuerdan todo y que además puedes ir estructurando. Existen apps apps donde están trabajando esto que son trabajos por bloques, ¿no? O pomodoros, que es trabajas 30 minutitos o hora y media y suena una alarmita, tomas y te vuelve a recordar que hay que concentrarnos, ¿no? Incluso ya hasta visuales. Yo manejaba una plantita, ¿no? Donde tomaba este descanso, crecía la plantita y, claro, incluso hasta es motivacional. Claro. Ya mi plantita va mejorando, mi salud va mejorando, ¿no? Entonces, todas estas herramientas de regulación, respiración, estrategias de relajación, poder gestionar los tiempos, organizarnos con los demás o trabajar incluso un proyecto de manera conjunta, pueden ayudar, ¿no? En gestionar tiempos, en gestionar también la parte emocional, gestionar incluso mis pensamientos, muchísimas más herramientas. No, entonces hacer uso de todas esas, ¿no? Sí. Yo pensaba, o sea, tanto de las tecnológicas, de los acercamientos a la psicoterapia, de nuestros propios compañeros, incluso a nuestros familiares o las mascotas, incluso Aurelio, que también el acariciar a tus mascotas te baja los niveles de cortisol, el abrazar a las personas, que ahorita ya nos los volvieron a permitir, ¿no? Afortunadamente, que también, ¿no? Esas pequeñas acciones, ¿no? Sí, que nos regulan, por supuesto, ¿no? En la parte emocional. Claro. Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad, creo que aprendimos muchísimo en esta parte de nuestras emociones, la conducta, e ir trabajando en estos pensamientos, y creo que me llevaría esta parte de la compasión hacia nosotros mismos y bajarle esa autocrítica. Pues muchas gracias por haber estado gracias con nosotros, a ustedes, Claudia. Y nos vemos entonces, no se pierdan la siguiente sesión donde vamos a seguir tocando acerca de estos temas para apoyo al burnout.